Muy buenas tardes a todas y todos los que se están sumando a nuestra ya penúltima jornada. Esta semana son nuestras últimas jornadas que hemos estado ahí trabajando. Imagínense ya cómo se nos fue el tiempo, más nuestros talleres complementarios que hemos estado desarrollando. Así que bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar en unos minutos más mientras se van sumando los demás asistentes. Así que partimos en unos minutos. Por mientras aprovechen de saludar, pongan en el chat de dónde están, aprovechemos ahí para conocernos más. Ven, Cristian González, Romina, Valparaíso, muy bien. Hay manitos por ahí. Hay Vero, Adriana, Ruth, Carlos Orrego, Gabriel, desde Santa Bárbara. Jorge Mellado, Dani Torrealba, muy bien. Torrealba, ponía, ¿ah? Cristian Escobar, Claudia, Guillón, muy bien, pues, bienvenida y bienvenido. Vamos a comenzar en un minutito más, en honor al tiempo, mientras se van conectando. Eso, muy bien. Cajón del Maipo. Bien, pues muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Gracias por estar presentándose. Y vamos a comenzar con nuestra ya quinta jornada. Nos alegra totalmente encontrarnos nuevamente para seguir fortaleciendo todas las capacidades y prácticas de liderazgo, la colaboración y gestión para los gremios. Hoy iniciamos el eje de inteligencia turística, enfocado en la gestión de datos y soluciones tecnológicas para una dirección más informada. En turismo, contar con información oportuna y comprensible permite conocer mejor a quienes nos visitan. Esta sesión busca acercar la inteligencia turística a la realidad cotidiana de las organizaciones. No se trata solamente de revisar cifras o plataformas. Se trata de aprender a formular mejores preguntas, ordenar información relevante y utilizar para definir acciones de promoción, desarrollo de productos, comercialización, sostenibilidad, articulación territorial y gestión gremial. Queremos saludar especialmente al equipo de Transforma Turismo nuevamente que nos acompaña en la implementación de este programa. Marilyn Masbernat, gerente del programa, Rosa Isla, Cristian Castro, Nicolás Carballo y todo el equipo técnico y todos los que están detrás de toda esta jornada. Y por supuesto agradecemos a cada uno de ustedes por estar conectados desde los distintos territorios ahí que están saludándose en este momento. Los invitamos nuevamente a participar activamente en el chat. Ustedes, como ya lo hemos practicado otras veces, tratamos de mostrar todas las preguntas posibles, pero si no, van a ser contestadas a lo largo del programa, no se preocupen, que eso sí les va a llegar. Bueno, muchas gracias nuevamente y vamos a comenzar con nuestro primer bloque, que es nuestra charla magistral y de conversación. Hoy día vamos a contar con Santiago Fernández, que es subdirector de desarrollo en el Servicio Nacional de Turismo, Cernatur. Cernatur, perdón. Desde su rol va a compartir una presentación relacionada con Data Turismo y la plataforma de inteligencia turística. Les cuento un poquito de él. Él es ingeniero civil industrial con magíster en gestión y política pública, más de 30 años de trayectoria en turismo, combinando roles directivos y técnicos en el sector público-privado.
Previo a su cargo actual y hasta el 2024, fue asesor del Programa Estratégico Nacional de Turismo Sustentable, Transforma Turismo, asumiendo como coordinador general durante su último año y especialista en turismo en el Perú, para la elaboración de Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035. Bueno, esta conversación la va a moderar Gabriel Gutiérrez, quien es jefe de socios de FedeTour, quien ayudará a conectar los contenidos con las preguntas e intereses de nuestra red de líderes. Así que, Santiago y Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo entonces, Gabriel, la palabra para que puedas moderar este Gracias, primer bloque. gracias Gustavo. Primero que todo, un saludo a todos los directivos y representantes de cámaras, de gremios de todo Chile. Muchas gracias por esta invitación. Sin duda, esta temática en particular, personalmente a mí me atrae mucho y además es algo muy importante para los gremios, porque los gremios tenemos que construir relato a través del dato. ¿Ya? Acá la información del punto de vista estratégico es muy importante, no solamente para el tema político, sino que también para el tema técnico, que muchos gremios están esforzándose en eso. Así que muchas gracias al Cernatur, muchas gracias específicamente a Santiago Fernández por estar colaborando con este programa Más Líderes en Turismo. Así que sin más, los micrófonos son suyos, don Santiago. Buenas tardes, Gabriel, Gustavo, el equipo de Transforma, a Marilyn, a todos los que se conectaron. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo la invitación al Servicio Nacional de Turismo, en particular al director nacional, eh, que era quien iba a estar en este panel, pero desafortunadamente, y justo y a propósito de instancias que se crean para que los gremios participen y puedan incidir en turismo, justo al mismo tiempo de esta actividad, se está produciendo un consejo consultivo de promoción turística, donde hay varios gremios del sector también que participan, se informan e inciden en lo que ocurre en materia de promoción turística. Así que igual, de todas maneras, manda un afectuoso saludo y antes de venir a esta presentación, conversé con él un poco también para comprender, digamos, cuál era el mensaje que quería entregar en esta actividad, eh, porque cuando hablamos de inteligencia turística muchas veces pensamos inmediatamente en estadística, en bases de datos, en tecnología, en plataformas, como decía Gustavo, pero sin embargo, igual consensuado, y creíamos que quienes ejercen roles gremiales eh, más bien se hacen otro tipo de preguntas. Y ahora paso de inmediato a compartir y me dicen si la presentación se ve y me escuchan adecuadamente. A su Estamos presentación la están viendo escuchando perfecto. y No, no veo la presentación, a ver si. No. ¿están viendo la presentación? Ya. Sí, se Entonces me ve. dice con el dedito para arriba que sí y asumo que me están escuchando. Bueno. Eh, y entonces la pregunta que nosotros creemos que hay que responderse o que nos hacíamos es, ¿cómo pueden los líderes gremiales utilizar los datos y las soluciones tecnológicas para dirigir mejor sus organizaciones, influir mejor en políticas públicas y generar más valor para sus asociados? Porque en definitiva pensamos que esto no es solo un desafío de carácter tecnológico, el desafío en definitiva es tomar mejores decisiones. Y si observamos el trabajo cotidiano de los gremios, de las organizaciones, que en general vemos que permanentemente están tomando decisiones. Decisiones que tienen que ver con la representación que tienen los líderes en términos de qué necesidades priorizar, qué propuestas impulsar ante las autoridades y de qué manera inciden cuando tienen reuniones con cualquier tipo de autoridad, sea sectorial, municipal, gobierno regional, en materia de gestión, ¿cómo focalizan recursos y esfuerzos? Muchos gremios son pequeños, son cámaras, comités de turismo, no siempre cuentan con recursos holgados para hacer su gestión, desplazarse hacia las capitales regionales o a veces a Santiago para tener reuniones. eh, o qué oportunidades también se generan para los asociados y pues de esa manera hacer desarrollarse, ¿cierto? Como gremio a partir del trabajo que hacen los líderes gremiales. Entonces,
también nos preguntamos por qué la inteligencia turística hoy es una prioridad. Bueno, lo primero que hay que decir es que el turismo enfrenta desafíos cada vez más complejos, los mercados cambian rápidamente, los visitantes tienen nuevas expectativas, la transformación digital también modifica la forma en que las personas están consumiendo. Además, enfrentamos desafíos asociados permanentemente a la forma en que las personas viajan y consumen, ya lo había dicho. Desafíos asociados a la sostenibilidad, a la resiliencia, al cambio climático. Por eso es necesario tomar mejores decisiones. Y por eso la propia ley del turismo, eh, que se aprobó en el 2010, fortalece la participación de actores del sector. Ya les decía yo que hoy día justo está ocurriendo una reunión del Consejo de Promoción donde participan asociaciones gremiales reconocidas por el Ministerio de Economía. eh, También en instancias como las mesas SOIT participan representantes de gremios. Entonces, la ley también buscó una manera de hacer un trabajo colaborativo, asociativo y dándole cabida también a los gremios en las decisiones que se toman para el desarrollo del sector. La propia Estrategia Nacional de Turismo tiene en uno de sus pilares, de los 6 pilares, la inteligencia y la planificación como un ámbito de trabajo y de priorización de aquí al 2035. Y la subsecretaría en la actual administración también ha puesto un foco relevante en materia de establecer como un hito habilitante para lo que hacemos en materia turística, un centro de inteligencia turística. Es así también como la primera semana de julio vamos a participar de un seminario que está organizando Transforma Turismo y que tiene que ver con inteligencia turística. Pero a propósito de inteligencia tenemos que preguntarnos también, que es algo bien básico, pero creo que es relevante para entender con claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia turística, la diferencia entre datos, información e inteligencia. Los datos, ¿cierto? Pueden ser los números, pero los números no nos dicen mucho si no le agregamos un rótulo, una explicación, y la inteligencia tenemos que entenderla como una decisión posible a partir de esa explicación o esa información. Por ejemplo, un número 18, si es edad, me haría mayor de edad, lo que es una información, algo que explica, ¿cierto? Pero me habilita para tomar decisiones por tener 18 años de edad, para comprar alcohol, para tomar a lo mejor, ¿cierto?, una licencia de conducir. Y lo mismo, por ejemplo, aquí en un ejemplo práctico para el sector, si tenemos un incremento de 12% de visitantes provenientes de la región metropolitana, tenemos un dato, tenemos una explicación y una decisión posible que es la que tenemos que asociar con la inteligencia o con la interpretación que hacemos de la información. Por ejemplo, adaptar la promoción y la oferta para este mercado metropolitano que está incrementándose. ¿Qué preguntas responden los datos? La información agrega contexto, cierto significado. Y lo que quiero hacer ahora es mostrarle 3 videos con 3 ejemplos muy concretos de data. Uno de Big Data Turismo, de dónde vienen los visitantes, otro que tiene que ver con información de empleo, cómo evoluciona el empleo en el turismo, y lo otro tiene que ver con información de carácter más territorial, para ver lo que está ocurriendo en los destinos, seguramente muchos de los cuales que están acá hoy día son parte de estos territorios. Así que esperemos que funcione la tecnología y son videos cortos, así que no se me aburren, no se me aburren. Veamos cómo funciona el panel de empleo en las actividades características del turismo. Revisaremos estadísticas de interés en las ACT. En la parte superior están los filtros que permiten personalizar la información. Seleccionemos la región de los lagos. Automáticamente, todos los indicadores se actualizarán. El panel siempre indicará por defecto el trimestre móvil más reciente. Si seleccionamos el periodo MJJ 2025, los indicadores se ajustarán automáticamente. Para revisar los datos en formato tabular, clic derecho y selecciona Mostrar como tabla. Para regresar atrás, presiona Volver al informe en la esquina superior izquierda. Otra consulta es Indicadores anuales. Accede con el selector ubicado en la parte inferior. Manteniendo el ejemplo anterior, selecciona la región. Podrás visualizar sus principales indicadores anualizados. Por defecto, se mostrará el último año disponible, aunque también podrás consultar otro año de la serie. Para finalizar y regresar a la vista inicial, elimina los filtros y haz clic en Volver al inicio.
Veamos cómo funciona el panel de empleo en las actividades características del turismo. Revisaremos estadísticas de interés en las ACT. Veamos cómo funciona el panel Ahí sí. Big Data para el turismo interno. Para principales emisores de viajes hacia un destino, seleccionamos principales orígenes de los viajes. Seleccionamos, por ejemplo, región de Coquimbo. Las visualizaciones se actualizan con los principales emisores hacia el destino. Para detalles, clic sobre el gráfico, mostrar como tabla. Para regresar presiona, volver al informe. Además de región, seleccionar destino despliega opciones como destino turístico y comuna. Seleccionamos destino, La Serena, Coquimbo, y las gráficas se ajustan. También podemos ver la evolución temporal. Para acceder, utiliza el selector de páginas ubicado en la parte inferior del panel. Luego, seleccionamos el ejemplo de la región de Coquimbo. Se mostrará la evolución de los viajes turísticos con pernoctación desde enero de 2019 hasta la fecha disponible más reciente. Cambia a tabla para mayor detalle de patrones de estacionalidad. Utiliza la opción Volver al informe para regresar. Para finalizar y regresar al inicio, elimina los filtros y haz clic en portada. Big Data para el turismo. La última. Te damos la bienvenida a la nueva plataforma de monitoreo de destinos turísticos de Cernatur. Para conocerla, debes ingresar a www.monitordestinos.cernatur.cl. Para acceder a los paneles hay que registrarse. Esta es una herramienta digital de autoconsulta, donde podrán visualizar desarrollo y capacidad de atracción de los 78 destinos turísticos identificados por Cernatur. Por ejemplo, al hacer clic en el panel de visualizador de destinos, podemos buscar la región de Aysén. Hacemos clic en destinos, buscamos Chelenco y obtenemos los resultados generales de su sistema de medición. Además de las características del territorio, así como también el detalle de su desarrollo por eje. Además, podrás encontrar un comparador de destinos, donde se pueden analizar los resultados de diversos destinos al mismo tiempo. Por ejemplo, en pantalla comparamos la región de Aysén con la región de los lagos, en el caso del destino Aysén Patagonia Queulat y Patagonia Verde, y ver ambos resultados comparativos. Finalmente, encontraremos el menú de herramientas que entrega el detalle de los instrumentos de planificación que apoyan y orientan la gestión de destinos turísticos según los ejes de desarrollo turístico. Ok, los ejemplos que acabamos de ver, Te damos ahí sí, forman parte de un ecosistema más amplio que tiene el servicio, ¿cierto? Con información. ¿No están viendo la PPT? ¿O sí? Porque me estoy viendo yo. Dedito hacia arriba, No, no se ve. se cayó. ¿Ahora sí? Cargando, ahora sí. Ya, perdón. Pero Bueno, no la veo en modo presentación. ah, pero quedan 3 láminas. Voy a andar rápido para que le demos paso a la conversación. Lo que les mostraba recién eran algunos ejemplos de plataformas que nos permiten una mejor toma de decisiones. Cernatur pone a disposición del sector información sobre mercado, demanda de turismo receptivo, turismo interno, inteligencia de mercado, Big Data, también hay información sobre empleo, empresas turísticas, operabilidad, gestión de destino. Es bastante amplia la información que ustedes van a encontrar en el sitio web del servicio. Como les decía, me quedan como 2 láminas. Aquí la inteligencia turística entonces es una herramienta de liderazgo y aquí quisiera volver al punto de partida porque el objetivo de esta presentación, más que mostrar las plataformas, lo que busca es que reflexionemos sobre el liderazgo que tienen ustedes como representantes de gremio y estas herramientas que les acabo de mostrar, ¿para qué sirven? Sirven para
dirigir mejor, para influir, ¿cierto? De manera más contundente, para articular mejor el trabajo entre actores públicos y privados. Sirven también para anticiparse a tendencias, riesgos y oportunidades que existen en el sector. Eh, Finalmente, toda esta información que tienen o van a encontrar ustedes en el sitio web del servicio está disponible, es de uso liberado, y la invitación es a utilizarla, a explorarla, a convertirla en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Eh, y quisiera terminar señalando que la principal ventaja de una organización gremial no es disponer de más información, sino que consiste en transformar esta información en decisiones, acuerdos y acciones que generen valor para los asociados y contribuyan al desarrollo de los territorios. Eso, muchas gracias. Se cayó nuevamente la persona. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Yo creo que quedamos bastante bien instruidos de las plataformas que maneja Cernatur en forma directa. Así que eh, sé además que a través del propio programa Transforma Turismo se está generando otra información también que me imagino va a estar prontamente publicada, a lo mejor en un par de meses más, relacionadas con el ISDT. No sé si nos puede explicar un poco más respecto a eso, si viene esa información para que puedan ver los distintos actores del turismo y por supuesto los líderes gremiales que nos acompañan hoy día sobre el índice de saturación de destinos turísticos también. Gracias, Gabriel. Sí, efectivamente, yo diría ya el próximo mes vamos a tener disponible una nueva herramienta, un monitor también, un visualizador de resultados del índice de saturación de destinos turísticos que se aplicó a una gran cantidad de comunas del país, a más de 300 comunas, y este visualizador va a permitir conocer en qué aspectos, hay 17 aspectos que se miden para determinar el nivel de saturación que tienen los territorios. Así que eso va a estar disponible el próximo mes y lo vamos a compartir a través de nuestro sitio web. También hacia el último trimestre de este año eh, vamos a disponibilizar una plataforma que va a permitir conocer el nivel de competitividad turística que tienen las empresas, eh, información que también va a poder caracterizar el nivel competitivo de los territorios, de las comunas y de los destinos en términos turísticos. Eso va a ser octubre-noviembre de este año, como novedades. Perfecto, hay bastante información. Oye, en caso específico de la información de turismo interno a través de Big Data, yo me acuerdo varios años atrás en turismo, yo estoy en turismo hace casi 30 o 30 años ya cumplo en turismo y una de las principales problemáticas de los destinos y de las comunas en particular era definir cuál era su demanda y cuál eran sus mercados emisores. Entonces se hacía una suerte de estadística ahí en la carretera, en el camino, en algunos sitios atractivos turísticos en particular, pero hoy día literalmente la tienen a un clic a través del Big Data, ¿cierto? Correcto, ahí también a propósito de los esfuerzos iniciales del Transforma y de conocer, en este caso fue la experiencia de una compañía telefónica y descubrir que a través de las antenas uno puede construir información territorial, en este caso de viajes, eh, y el principal desafío fue desarrollar un algoritmo que permitiera discriminar qué viajes tenían esta característica de ser viajes turísticos, es decir, que contemplaban pernoctaciones. Y eso nos permite hoy día tener información de viajes turísticos de las principales comunas emisoras en Chile y ver hacia qué comunas se desplazan a lo largo de todo el país. Hay información para la totalidad de las comunas que hay en Chile, las 346 comunas. Perfecto. Eh, Parece que tenía un problema de audio, ahora parece que mejoró un poco más. ¿Ya? Oye, súper buena esa información del Big Data y cómo yo creo que es un uso que se le puede dar en forma transversal en todas las comunas de Chile. Así que un avance de innovación y tecnológico bastante importante que no está en todos los países del mundo, debo también ahí reconocerlo. Así que información importante.
Bueno, también complementar a la información que maneja Cernatur y la Subsecretaría de Turismo, que también hay una también cantidad de información que es publicada por la CONAF, por la Junta Aeronáutica Civil, que tiene los vuelos el tráfico de pasajeros. En el INE, si bien tú mostraste ahí también la recopilación de la información de la EMAT, también hay otra información relacionada con las ventas en los sectores, por ejemplo, alojamiento, gastronomía. Eh, Hay bastante información del Estado que está relacionada con nuestro sector, de distintas fuentes, que de alguna manera también podrían complementar este análisis como de inteligencia turística que estamos conversando hoy día. Eh, no obstante, creo que Cernatura ha hecho esfuerzo por tratar de consolidarla en algunos casos, pero por supuesto no está toda la información. Eh, ¿Cómo lo ves eso en un futuro de tratar de como facilitar este acceso a información que un poco hay plataformas de gobiernos como datosabiertos.gov que la tienen, pero igual sigue siendo un poco complejo acceder a la información a pesar de que están a través de un clic literal? Lo digo en términos más conceptuales, porque a veces hay información que uno ingresa, siempre me acuerdo del ejemplo de la INE, ya por ejemplo, que uno quiere saber la misma EMAT y de repente entra al INE y ve ahí información que dice, bueno, lo quiere con base 2023, base 2019, serie desestacionalizada, serie no estacionalizada y uno no sabe mucho como cuál es la información o el dato o la base que le sirve. Entonces, en ese sentido, cualquier esfuerzo de una institución sectorial en consolidar esa información se agradece. Cómo lo ves eso en el mediano plazo? Sí, bueno, primero decir, viene de cerca la recomendación, pero si uno mira los rankings de competitividad mundial, los mismos que hace el Foro Económico Mundial, y donde miden la calidad y la oportunidad de entrega de la información estadística sectorial del turismo, se van a encontrar que estamos ahí dentro de los top 10. No estoy queriendo decir con eso de que no hay desafíos todavía importantes, sobre todo en cuanto a, como dices tú, centralizar una mayor cantidad de información que manejan otro organismo de información de carácter administrativa, como la que indicas, y yo creo que la gran brecha todavía y el desafío importante es poder también contar con información que los propios privados pueden generar en la medida que esté adecuadamente anonimada, que no se sepa de quién es puntualmente, ¿cierto? Claro. Siempre me cuesta decir la palabra, pero que sea anónima, que sea agregada y conocer también las necesidades que tiene el propio sector privado de capital humano, las inversiones que se están haciendo, las expectativas que tienen sobre... Yo recuerdo que hace algunos años atrás Fedetur publicaba en su barómetro cómo, a través de una encuesta, ¿cierto?, las expectativas que tenían los socios sobre cómo se venía las temporadas siguientes en turismo. Conocer más de Todavía lo brechas estamos digitales, haciendo. ya. Eh, la percepción de seguridad. Hay harta información que tiene que complementarse con la pública y de esa manera tomar decisiones que se ajusten mejor a la realidad, como dirían algunos. Perfecto. Oye, ahí ese comentario me da pie un poco una pregunta, porque en el plano macro, la información abierta que maneja los distintos servicios públicos, sectorialistas y relacionados con el turismo, estamos bien comparado con otro destino a nivel internacional. Pero claro, hay un desafío, como tú planteaste, respecto a información ya más granular, más específica de los territorios, de los destinos. Y ahí necesariamente tiene que haber como un desafío de parte de los propios gremios, de los organismos públicos regionales. ¿Cómo ves ese desafío de que los destinos, las regiones, las comunas generen su propia información sin desordenar esto? Por el contrario, información complementaria que no está tan granularizada, que permite una mejor toma de decisión no solamente a los actores propios de sus territorios, sino que también del resto. ¿Cómo lo ves a través de los gremios? Hubo varios casos como observatorios regionales que todos sabemos que no tuvieron éxito. ¿Cuál es el desafío ahí? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en Chile tenemos un órgano que es el que se especializa en las estadísticas, que es el INE. Ahora, tener información desagregada a escala comunal tiene un costo importante y hay que financiarla. Significa mucha capacitación a los proveedores de la información, muchos supervisores en terreno, para que la calidad de la información, ¿cierto?, sea útil después. em, y por lo tanto se hace necesario más recursos para poder lograr esa información granular que tú indicas, Gabriel. Em, Sí, han habido varios observatorios, pero lamentablemente los observatorios tienen un financiamiento circunstancial de no más de 2 años, después no se continúan. En cambio, la información estadística que genera líneas permanentes, así como la que Claro. nosotros generamos sobre el perfil de la demanda, cualquier proyecto, yo creo, de generación de información que en definitiva sea útil para la toma de decisiones, que es lo que hoy día estamos conversando, debiera ser en alianza con estos actores, digamos, ya sea con el INE, con Senatur, en agricultura se hace con ODEPA, en pesca con el Instituto Sí, Pesquero, de tal manera de que hayan entidades que le den continuidad y que esta información sea comparable en el tiempo. E idealmente también aprovechar al máximo las tecnologías que hoy día están disponibles, así como lo hace el Big Data. perfecto. Oye, bueno, hay varios temas que de alguna u otra manera yo he visto en mi trayectoria acá, no solamente en proyectos, sino que también en recopilación de información. Muchas veces cuando uno trata de hacer estos esfuerzos a nivel local, a nivel de territorio, de extraer información, hay un tema como cultural arraigado, no solamente en el sector turismo, yo creo que en varios sectores de respecto de compartir la información. Y bueno, en el turismo todos sabemos que es un sector que tiene que trabajar colaborativamente y es la esencia del turismo. En un programa turístico queda ahí evidente. Y cómo tratar no sé, de superar esta como barrera cultural a la desconfianza, al tema de no querer compartir la información, porque necesariamente si yo quiero hacer un trabajo de levantar información a nivel territorial, tengo que pedirle la información, ya sea a los gremios, a los asociados, a las empresas, que compartan su información, a lo mejor de perfil, qué tipo de perfil lo visita. eh, y hay como mucha reticencia en eso. Yo por lo menos los par de proyectos que he tratado de levantar de esa forma, con ese tipo de proyectos, nos hemos encontrado con esa problemática. Yo no sé si lo ven también desde Cernatur o tú en tus años de experiencia en distintos sectores lo has podido ver. Yo creo que la clave es que aquí la información sea utilizada y que lo que se levanta tenga un valor para quien lo recibe. Eh, También demostrar que los datos que yo levanto los voy a entregar en forma agregada y que hay confidencialidad Correcto. y por lo tanto no voy a mostrar información de un establecimiento en particular, sino que es para tomar decisiones útiles a nivel de comuna, por ejemplo, a nivel de un territorio en particular. Eh, y de esa manera, o es la única manera de poder incidir con datos objetivos y no llegar solo con un relato basado en la experiencia, que hay que decir que muchos líderes gremiales, basada en la experiencia que tienen, se paran frente a un consejo comunal, frente a un core, a defender proyectos, pero se levanta un core o un concejal con información o data dura y hasta ahí llega el relato. De ahí la importancia de poder pararse y para defender ideas de proyecto, ideas de normativas para ordenanzas con información dura y sustentar de esa manera las propuestas gremiales. Y no solo en esa instancia, porque también se hace a nivel de Congreso. Constantemente los gremios son Totalmente. invitados Mm. a, a plantear sus puntos de vista acerca de modificaciones de ley y, y lo escuchan según la data con la que concurren también, que sea información objetiva. Perfecto, ¿no? Y eso agregar que también de la labor gremial, más política, institucional.
Muchos de los gremios estamos presentando proyectos a distintas fuentes de financiamiento, ya sea gobierno regional, Corfo, Cercotec, distintas instancias, los propios municipios, y necesitamos respaldar, fundamentar por qué estamos yendo a tal mercado, por qué estamos eligiendo la sostenibilidad, por qué estamos tratando de relevar implementar digitalización en nuestros asociados, y eso necesariamente se necesitan datos que se pueden encontrar de estas, por Gabriel, ejemplo, las fuentes que tú dijiste. me estás Sí, dando pie para algo que creo que, y qué bueno que mencionas lo de los proyectos, ya, como se trata de inteligencia, de mejor toma de decisiones, estaba recordando que el pilar de la estrategia, justamente la inteligencia turística, está emparejada con la planificación. Porque en el fondo hacer la interpretación de que un dato, de que un crecimiento en llegada de turistas es bueno o malo para el territorio, tiene que ver también con las definiciones estratégicas que ese territorio tiene acerca del tipo de turismo que quiere, cuál es la visión de desarrollo, lo que típicamente se plasma en un plan, ya sea un plan de acción de una zona de interés turístico, un plan de desarrollo comunal, un PLADECO, un plan de tour, una estrategia regional. eh, y es demasiado importante porque no necesariamente que ocurra un hecho, eh, un proyecto productivo de otra área, un puente que conecta una isla, es malo o bueno, depende de la visión de desarrollo turística que tenga ese territorio. Y en general, todavía estamos muy al debe ahí. ¿Y por qué es importante tener esta visión? Porque junto con tener el dato, eh, hacemos una interpretación de lo que es ese dato y de esa manera podemos defender de mejor forma la causa turística, por decirlo de algún modo. totalmente, muy cierto. Oye, Gustavo, ¿me ayudas un poco? Yo creo, para no monopolizar tanto la conversación, me imagino, yo no estoy viendo el chat, así que me Sí, imagino que hay muchas preguntas en el chat, así que no sé si tienes la posibilidad de seleccionar alguna. Me imagino que algunas ya se han ido respondiendo, sí, y sí, tratar de sí. seleccionar alguna para hacerlo un poquito más interactivo. Muy bien, Gabriel, muchas gracias, Santiago. Sí, Perfecto. justamente ahí hay harta conversación ahí dentro del chat. Y una forma en general, como ya hay una pregunta puntual, ¿los datos que se pueden observar cuentan algunos indicadores según género? ¿Se toma el tema del género dentro de los datos? Sí, hay información histórica de género, pero depende de qué estemos hablando. Por ejemplo, está la información de nuestros programas de turismo interno, de Cernatur. Ustedes conocen, tenemos como 4 programas distintos. De hecho, un programa mujeres, turismo familiar, gira de estudio, eh, pero en general se considera o la información del perfil de la demanda. eh, lo que te puedo decir que el género no aplica es en viajes. La información de Ya. turismo interno lo que mide es número de viajes. Por lo tanto, ahí no aplica género. Pero en la medida que aplique género, se levanta la información. En empleo Perfecto. también está A separado por empleo, género. por supuesto que sí. Y uno de los temas más importantes, oye, a propósito de información, poco sabemos, poca importancia le damos, relevancia a que el turismo es uno de los principales sectores que aporta con empleo en la economía, mucho más que la minería, por ejemplo. Eh, y esa relevancia también se da en prácticamente toda la región del país. Entonces, tema de información de empleo, yo los invito ahí a revisarlo y analizarlo comparativamente con otros sectores de la economía de su región. Perfecto. Hay una pregunta específica que, ¿qué sucede con las pernoctaciones por Airbnb? Eso, ¿cómo se puede tomar en cuenta? O sea, en la medida de que Airbnb haga pública su información, pero no son establecimientos, hasta donde yo tengo entendido, de alojamiento informantes del universo o de la muestra que maneja el INE.
Por lo tanto, no es una información estadística que esté disponible. Ahora, siempre está la opción, entiendo que en algunos países lo han hecho, de establecer convenios con los gobiernos, pero en el caso de Chile, yo creo que ahí el tema es que ellos, en los establecimientos, hagan lo mismo que se exige para los establecimientos formales que están en nuestro registro. En nuestro registro tiene departamentos, tiene cabañas, tiene distintas clases de alojamiento. Y por lo tanto, tiene que haber ahí una ecuanimidad, ¿cierto?, entre lo que el marco normativo de nuestros establecimientos que están en el registro y los que no. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Otra que como en general preguntan, que de alguna manera lo has contestado, pero ¿de dónde se nutre finalmente Big Data? Porque hay algunos que comentan un poco de saber bien de dónde se nutre y otros que de repente no están todos los datos actualizados. Ahí por alguna parte de ahí Sí, también lo correcto. comentan. Entonces, y sería posible incluir los datos de visitantes extranjeros en el sistema. Esas son algunas preguntas en general de dónde se alimenta y finalmente cómo se va actualizando y si se puede incluir datos de visitantes extranjeros en el sistema. Oye, acerca de la pregunta anterior, quiero también señalar de que en la medida que algunos territorios cuenten con recursos, yo recuerdo que conozco de algunos casos de algunas comunas donde se han hecho levantamientos de información de eh, alojamiento en segunda vivienda, por ejemplo, o en segunda vivienda que también se arrienda y por lo tanto es información que perfectamente se puede levantar y tiene su costo. Eh, Respecto a Big Claro. Data, sí, Oye, ahí efectivamente tenemos... ¿Mm? solamente complementar, Santiago, que claro, efectivamente, como son alojamientos informales, más allá de la plataforma, claro, no están registrados en Natur y no están en la contabilización de la estadística de la MAT, por ejemplo. Que, eh, obviamente, claro, si cada uno, como dijo Santiago, en algún territorio quiere hacer un levantamiento directo, se puede hacer. Y hay plataformas privadas que no son oficiales, obviamente, como AirDNA, que vende esa información no solamente de la oferta disponible de cama, la cantidad de propiedades, sino que también del precio y todo eso. Pero no estamos hablando ya de información oficial a través del Servicio Nacional de Turismo. Gustavo, respecto a tema de viajes de turismo interno, efectivamente tenemos un desfase, estamos próximamente vamos a actualizar la información que está publicada, si no me equivoco, tenemos un desfase importante con algunos meses, pero ahí para que todos tengan conocimiento, la complejidad, este es un proyecto bien innovador que partió hace algunos años, no tiene una complejidad menor, dada la data con la que se trabaja y donde dependemos de las antenas de los teléfonos celulares y donde cada vez que hay un cambio regulatorio, una empresa compra otra o una tecnología que modifica el despliegue de las antenas, también nos genera cambios y nosotros tenemos que procurar que la información sea comparable, que pueda haber un empalme adecuado entre lo que se viene generando de años anteriores con lo de este año. Pero continuamos, o sea, tenemos un desfase eventual, pero se va a corregir en el corto plazo. Ahora, respecto a la información de turismo interno, creo que preguntó el tema de género, ahí no cabe, salvo que se haga un levantamiento No, si era paralelo a internacional viajes, versus nacional. en el internacional sí, po, Sí, ya. sí, porque ahí estamos hablando de personas, ahí sí, pero en el interno estamos hablando de viajes. Pero para no perder de vista que lo que estamos trabajando hoy es, por una parte, están los datos, pero aquí la clave es cómo esto lo transformamos en una información o en una toma de decisión para la gestión que hacemos los públicos, que hacen los privados, o agendas compartidas para ir a defender nuestra iniciativa al Parlamento o en un gobierno regional. Eso es lo clave. Perfecto. Y ya como ir a algunas últimas preguntas, en el fondo, ¿cómo se hace para poder entender acá los asistentes, cómo se hace el levantamiento finalmente y cómo se van obteniendo, cómo es el proceso en general para De, nutrir?
qué estadística en particular, porque, por ejemplo, para el perfil de la demanda, nosotros hacemos encuestas en aeropuertos y a partir, como tenemos un N conocido, un universo conocido, podemos determinar tamaños muestrales para que la información sea estadística representativa. Yo los invito a que se metan al sitio web, interactúen con el dashboard del perfil de la demanda, porque ustedes van a ir viendo ahí que, por ejemplo, se levanta una bandera amarilla cuando lo que están viendo no tiene el error estadístico que permite que la información sea representativa, pero sigue siendo útil para la toma de decisiones. Solo que tengo que estar consciente de que en la medida de que yo voy buscando información más granular, el error estadístico va creciendo. Pero como casos, también a veces esa información me ayuda mucho a la toma de decisiones si estoy pensando en un proyecto de inversión o en adecuar mi oferta para un cierto tipo de segmento y ver cómo está su crecimiento. Es en ese caso. Bueno, el INE tiene toda una metodología, tienen una regulación internacional que está encima de ello, procurando de que todo lo que levanten sea muy sólido y riguroso y cumpla con todos los estándares internacionales. Nosotros como Cernatur también en los levantamientos que hacemos, y eso hace que tenga un costo también de información que publicamos. Lo que sí pueden tener garantía de que la información que se publica pasa por procesos, tiene metodología que permiten sustentar los datos que están ahí publicados. Perfecto. Bueno, ya por los tiempos que ya estamos terminando este primer bloque, los quería invitar, Gabriel, Santiago, a alguna reflexión final para ir cerrando, digamos, esta interesante conversación y tema que ahí causó harto también interés. Así que, no sé, alguna palabra de cierre, Gabriel, Santiago. Mira, yo solamente, obviamente, agradecer a Santiago y a Cernatur por disponer de la información. Como dijo Santiago, es un esfuerzo no solamente en términos metodológicos, sino que también que eso también ordena. Eso es importante porque hay una metodología seria y consistente a través de los años, por lo tanto, la información que disponemos de las fuentes institucionales es una información totalmente confiable, ¿ya? Y eso también desde FEDETUR nosotros de alguna manera también la tomamos y la tratamos de consolidar también. Así es que en ese sentido ha sido un trabajo como consistente de los servicios públicos sectorial, del sector turismo para apoyarnos, ¿ya? Por supuesto que siempre hay información que falta a nivel, ya lo conversamos, a nivel más granular, y eso también la invitación de que cada destino, cada gremio, cada región pueda levantar sus proyectos propios de medición en particular de algo que falta, ¿ya? Pero hay gran cantidad de información del perfil del turista que nos visita, que visita distintas regiones, la llegada, los pasajeros movilizados a través de los distintos aeropuertos, los pasos fronterizos. Hay mucha información que de alguna u otra manera también es un desafío para nosotros como gremio sistematizarla, ordenarla y ver cuál es la información que nos sirve para, como dije al principio, construir nuestro relato político y técnico. Por mi parte, reiterar las felicitaciones por la temática que estamos cubriendo hoy día en este evento y por el esfuerzo por mejorar las capacidades de los líderes y de quienes forman parte de los gremios, invirtiendo a veces un tiempo importante en la participación de distintas reuniones. Yo invitar a un trabajo colaborativo. Creo que de esa manera se robustecen las posiciones y las propuestas que uno lleva a distintas instancias. En esto se pueden hacer alianzas entre Cernatur, los municipios, los gremios y en conjunto fundamentar propuestas, demostrar brechas que hay que resolver o caminos a recorrer, pero en conjunto, sumando también a la academia en esto. O sea, hacer un trabajo colaborativo con la academia, con los gremios, sector privado, sector público y en la medida de lo posible también con representantes de la sociedad civil, sobre todo en aquellos destinos donde cierto hay mayores niveles de saturación, hacer también un trabajo conjunto. Eso.
Bueno, pues hoy muchas gracias, Santiago, por esta presentación y por acercarnos a estas herramientas que permiten finalmente mirar el turismo, pero con mayor evidencia. Y es un trabajo que es bastante complejo también y qué bueno que existan estas instancias. Y por supuesto también gracias a Gabriel por conducir esta conversación. Y nos quedamos con una idea central, ¿no es cierto? Que esta información y la formación en general genera un valor cuando se traduce en preguntas pertinentes, decisiones oportunas y finalmente acciones que respondan a los desafíos reales de los territorios. Así que nuevamente un aplauso virtual. Muchas gracias, eh, Gabriel y Santiago. Bueno, muy interesante. Ahí yo creo que ahí hasta quedaron algunas preguntas, me parece, pero como ustedes saben, vamos a contestarlas todas dentro del programa. Así que gracias por preguntar, por interactuar y ahora a conocer mejor esta plataforma con toda esta información. Bueno, ahora nos vamos a nuestro segundo bloque, nuestro panel transformador. A continuación, nosotros en este bloque, vamos a llevar la inteligencia turística a la práctica. Cómo una organización puede leer su contexto, priorizar un desafío, usar información disponible y convertirla en una decisión concreta. Acá nos acompaña en este segundo bloque Marcelo Lasagna, consultor experto en innovación candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Estudios Internacionales, diplomado en Filosofía de la Ciencia y Sistemas Complejos. Es miembro del Complexity Institute en Italia, fundador también de Complexity Network en España, redes profesionales que trabajan en la transformación organizacional desde la perspectiva de la complejidad. Marcelo va a aportar una mirada aplicada sobre innovación, cambio y uso estratégico de la información en procesos de gestión. Pero no estará solo en este segundo bloque. Estará conversando y moderando Marfilda Sandoval, directora de Societour, quien conducirá el diálogo con foco en las realidades de los líderes y organizaciones participantes. Les cuento un poquito de Marfi Sandoval. Es académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, donde se desempeña como jefa de carrera de Ingeniería y Gestión Turística y también es encargada del programa de competitividad turística. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en docencia universitaria, gestión académica, investigación aplicada y vinculación con el medio en el ámbito del turismo. Así que muchas gracias por estar acá en el segundo bloque y le doy el pase entonces a Mafi Sandoval para que pueda moderar este segundo bloque. Bueno, un saludo a todos quienes están conectados. Muchas gracias, Gustavo, por ese pase. Y bueno, gracias, Marcelo. La verdad es que hemos tenido conversaciones online, nos hemos conocido un poquitito y eso también me lleva a tener, qué sé yo, algunas inquietudes que vamos hoy día a conversarlas en esta oportunidad y que por cierto, esta conversación nos lleva a quizás responder muchas dudas que tienen nuestra audiencia y que por cierto vamos a tratar de interactuar con ello. Yo quiero muy rápido mostrar un poquitito porque yo también soy parte de Societour. Societour es una organización que quizás muchos de los que están hoy día presentes tienen poco conocimiento respecto a ella. Por lo tanto, les voy a contar de que Societour es la Sociedad Chilena de Investigadores en Turismo, que esta sociedad es una corporación de derecho privado sin fines de lucro y que partió en el año 2007, allá por Talca, por la región del Maule, y que aproximadamente son 60 los investigadores e investigadoras que componen esta sociedad científica y quienes
estamos ahí dispuestos a difundir lo que es las ciencias y las técnicas vinculadas a lo que es la actividad turística. Dentro de las líneas de trabajo está la investigación turística, el desarrollo sostenible, patrimonio, gobernanza, innovación, y ahí es mi conexión, digamos, con el tema de hoy día, también abordando algunos investigadores lo que es el cambio climático y la formación de capital humano. Los principales hitos en los cuales nosotros estamos vinculados es a congresos, foros nacionales de investigación turística, encuentros académicos y difusión científica. A grandes rasgos, tenemos en Societour desde estos 19 años funcionando, más de 14 eventos desarrollados relacionados con congresos y con foros, como decía anteriormente, más de 300 ponencias temáticas vinculantes a lo que es el turismo, más de 500 participantes, y el impacto y vinculación que articula la academia, el sector público, privado y comunidades para fortalecer el turismo de manera sostenible. Y bueno, Societour, 19 años fortaleciendo la investigación turística en Chile y con un compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial. Y ahí está el lema que tuvimos en nuestro último congreso en Puerto Williams, que fue Turismo y Conocimiento para un Planeta en Transición. Eso es a manera de resumen lo que respalda un poco la investigación en Chile que quería compartir con ustedes. A lo mejor por ahí en la audiencia tenemos algunos de nuestros socios, socias. Así es que, bueno, vamos a entrar entonces en materia para aprovechar todo este amplio conocimiento que Marcelo tiene en el tema de lo que es la innovación y que, por cierto, es parte importante del interés por el cual ustedes hoy día están conectados. Marcelo, un gusto. De verdad, ha Igualmente. sido un gusto estos días que nos hemos conectado, de conocer un poquitito respecto al trabajo que se está desarrollando. En ese ámbito, me gustaría que me comentaras un poquito respecto al turismo que entra en una nueva era y desde ahí, ¿qué entiendes tú? ¿Qué ha cambiado en el turismo en los últimos años? ¿Qué hace insuficiente las formas tradicionales de gestionar destinos y empresas están en estos destinos funcionando? Perfecto. Bueno, Mafi, gracias por la introducción que has hecho. Interesante lo que se dice en Societour. También quiero decirles tanto a Santiago como a Gabriel que me ha encantado. No he podido estar toda la ponencia de ellos, pero me ha agradado bastante, ¿no? Escuchar el tema del uso de datos, porque hoy día es fundamental, pero tengo, ya lo iremos conversando, algunas aportaciones que me gustaría hacer en torno a qué significa hoy día para las empresas turísticas, y no solo ellas, esto. Pero ¿qué ha cambiado? Yo diría que ha cambiado, no podemos hablar de una nueva era para el turismo, yo diría que estamos hablando de una nueva era para la humanidad y, por ende, para el turismo, ¿no? Yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es que el modelo de desarrollo basado en el progreso y cuya palanca fue la eficiencia se ha quedado obsoleto. ¿Por qué? Porque a partir de ese modelo hemos heredado una factura entrópica gigante, la que estamos pagando ahora con el cambio climático. En consecuencia, hoy día la gestión organizacional y la gestión de empresas turísticas con independencia del tamaño, yo creo que son mucho más conscientes, ¿sí? Y las que no son, por la fuerza de los hechos, se convertirán también, serán conscientes de que no podemos seguir gestionando nuestros negocios de la misma forma que han sido gestionados hasta ahora, ¿no? Luego, a partir de la pandemia, también yo vivo en una ciudad súper masificada por el turismo, Barcelona, ¿no? Y que el turismo tiene un impacto importante en el desarrollo urbano, tiene un impacto importante en la calidad de vida de los barceloneses y las barcelonesas. Por tanto, el turismo masificado es un tema que hoy día es de discusión pública y de discusión de las autoridades, las organizaciones
de barrios, las organizaciones ciudadanas, ¿no? Quizás citando a Nassim Taleb, un gran filósofo estadístico libanés americano, hemos de pasar del turista a ser flaneur, caminantes, ¿no? Que es distinto la forma de hacer turismo. Yo creo que hay una conciencia, ¿sí? En las personas que hacemos turismo, de hacer un turismo bajo otras condiciones y de una modalidad absolutamente distinta, respetuosa con el patrimonio natural y cultural de las ciudades, de los paisajes, etcétera, ¿no? Por tanto, hay un cambio importante. Y eso nos lleva al cambio radical en la forma de gestionar las organizaciones. Todo el habituallamiento, aquella mochila de marcos conceptuales, metodológicos y herramientas para gestionar una empresa, ha quedado prácticamente obsoleto. Gary Hamel, el gran estratega de negocio, le leía en una entrevista hace un par de años atrás que decía, todo aquello que aprendimos en las escuelas de negocio debemos cogerlo y tirarlo a la basura, porque hoy día la gestión de las empresas ha cambiado radicalmente. Hoy día gestionamos, por decirlo de una forma, porque no tenemos el verbo adecuado, la complejidad. Antes gestionábamos la eficiencia. Les advierto una cosa, que si escucháis pitos y pitos y pitos, es que hoy día es la noche de San Juan. Y yo vivo en una pequeña caleta pesquera cuyo patrono es San Juan. En consecuencia, aquí yo desde mi ventana veo los fuegos de artificio de la ciudad y mientras veo los fuegos neuronales del intercambio con vosotros. Bueno, eso es lo que puedo decir, Mafi, en torno a la pregunta que me formulas. Y en esta dinámica que tú nos comentas, muy interesante, Marcelo, ¿cómo lo bajamos a los gremios? Porque hoy día nuestra audiencia son los gremios, es decir, Mira, hoy día sí, ellos están liderando ya, ya. y ahí hay Hoy un día, gran desafío. perdón, Hoy otra vez, día hoy ellos día, están liderando ya, estos ya, gremios de ya, ya. empresas. ¿Cómo ellos? Yo diría ¿Cuáles son? que lo primero es la sensibilización, es decir, los gremios cumplen un rol de articulador. Si no hay confianza, ya lo decía Santiago, me parece, y también en alguna medida Gabriel anteriormente, que la confianza es el pegamento de la estructura social, ¿no? Y las organizaciones forman parte de un bloque de esta arquitectura social en la cual vivimos la humanidad, en las ciudades, etcétera. Por tanto, es clave. Los gremios hoy día cumplen el rol de actores de la transformación, son quienes tienen que impulsar el liderazgo desde las empresas, tienen que impulsar la comunión en la narrativa, en lo que explicamos, en lo que contamos, ¿no? En lo que le estamos contando a la gente, hacia dónde ir, ¿no? Y en consecuencia es un papel clave hoy día para impulsar todos los procesos de transformación. Es, dicho en otras palabras, un ejercicio de liderazgo crítico hoy día, un liderazgo habilitador, ese liderazgo que abre puertas, que crea condiciones, que habilita caminos para que pueda generarse y producirse y materializarse esta, esta nueva conciencia de la gestión empresarial, ¿no? De la gestión de las organizaciones. Y esto, en complejidad, no hay leyes, ¿no? Hay experiencia, hay bricolaje, mucho bricolaje, mucha experimentación. En consecuencia, yo no os voy a vender un kit de herramientas, aunque las hay, en complejidad, ¿no? Pero esto se tiene que experimentar, la forma de hacer. Y la forma de hacer de una organización adaptativa que está en la complejidad es observar el entorno. Si nuestros gremios, vuestros gremios y las empresas se están mirando el ombligo, es que no están mirando el entorno. Y hoy día quien no mira el entorno está en un punto ciego. ¿Cómo van cambiando los patrones de comportamiento de nuestras personas
nuestros clientes, en definitiva, de nuestros stakeholders. Quien no lo sabe, hoy día tiene una miopía empresarial gigante. Quien no actúa con agilidad en la toma de decisiones. Quien no aprende. Bueno, todo esto que nos hablaban anteriormente Santiago y Gabriel, la data, hoy día, la data sin marcos interpretativos es nada. Es un número, es un dato, es información, simplemente. Hoy día lo que necesitamos son marcos interpretativos que nos permitan hacer un uso creador de valor por parte de esa información. Hemos de llevar el dato, la información a contextos y cada una de vuestras empresas tiene un contexto diferente. ¿Eh? Por tanto, a ver, hoy día una de las formas de ver el nivel de complejidad que enfrentan las organizaciones, las empresas del ámbito turismo, es el exceso de información que hay. ¿Mm? El gran valor de las capacidades de una empresa hoy día es saber gestionar esa información. Y para saber gestionar esa información necesita necesariamente marcos interpretativos. Y ahí encuentro, si me permites, Mafi, una limitación muy interesante, que es que la data que tenemos es pasado y la innovación es futuro. En consecuencia, los datos, que además son súper variables, un dato de un mes a otro, o de 6 meses a otro, o de un año a otro, tiene un valor distinto, absolutamente distinto. O puede emerger nuevos datos que nos dan otra perspectiva en relación a la toma de decisiones que podríamos adoptar. Por lo tanto, allí bueno, uno de los grandes críticos de la inteligencia artificial precisamente señala que los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial están basados en datos del pasado. En consecuencia, para entornos que necesitan alta creatividad y convivir con aquello que poco le gusta a la gente, que es la incertidumbre, no te sirve. Por tanto, es pensar en aquello que viene y que no lo tienes y que solo lo intuyes o que puedes construir escenarios probables de ocurrencia de algo, es otra cosa. Ahí estamos ya en el ámbito de la innovación, ¿no? Ahora, no quiero decir que no podamos innovar con información del pasado. O sea, una buena gestión del conocimiento es la mejor fuente de la innovación. Si sabemos cómo piensan, qué sensibilidades tienen nuestros clientes, tenemos mucho más oportunidades de innovar que si no sabemos nada. Eso es clarísimo. Si un territorio o un destino turístico tiene información, bueno, a partir de esa información macro, de la información meso y de la información micro que está situada en cada una de las empresas y además es muy contextual, eso obviamente que es útil para innovar. Debéis pensar una cosa, que el 90% de la innovación es adaptación, es decir, cosas que hacíamos y que a partir de lo que hacemos le damos otra funcionalidad. Eso en biología se llama exaptación. Pongo dos ejemplos. En primer lugar, Gutenberg, que inventó la imprenta, un gran innovador, se basó en una herramienta que ya existía y tenía 1500 años, la prensa del aceite, por ejemplo. ¿Mm? En ese contexto, Bien. Marcelo, muy interesante lo que plantea, pero tenemos un problema, que es la fragmentación. ¿Qué hacemos con con este sector fragmentado como es el turismo en Chile? Bueno, yo diría que hemos de reconstruir una cadena de valor en torno a destinos, ¿sí? Que impulsen la integración. Yo allí sugeriría una metodología
de la complejidad que es muy interesante y que nos traslada de los problemas a los patrones. Es decir, si identificamos cuáles son los patrones que están condicionando, están determinando la manera fragmentaria como se está funcionando y abordamos esos patrones, tengo la cuasi seguridad, nunca se puede tener una certeza absoluta en este mundo, de que vamos camino a encontrar una solución. Yo he trabajado con pequeños agricultores y he trabajado, nosotros hemos realizado dos, tres o cuatro sigos de innovación, ¿sí? Para Corfo, Cernatur o solamente para Cernatur. Y, y nos damos cuenta de que hay elementos que se han de construir en el mundo del turismo. Uno de ellos es precisamente la asociatividad y la confianza, que hay un reconocimiento declarativo que es necesario, pero hay una paradoja factual, que es decir, que no se hace. Hablamos y decimos que es necesario, pero en el momento de hacer no alineamos lo que pensamos y sentimos con la actuación, porque aún falta algo, ¿no? En consecuencia, allí una vez tenemos identificados esos patrones, es decir, ¿qué es lo que está determinando hoy, en definitiva? Esa regularidad que se repite en el tiempo y que determina el por qué estamos funcionando de una determinada manera, cómo romperla. Y además, ese cambio no se va a producir en un Big Bang, ¿no? De la noche a la mañana, es incremental. Y esto se hace de manera incremental y además se hace en un espacio acotado. Es decir, si hoy día, y ten la seguridad que es así, conseguimos viralizar y contagiar prácticas asociativas exitosas, ten la seguridad que el contagio será efectivo y que habrá muchos que querrán hacerlo. Cuando, claro, lo viví con pequeños agricultores hace muchos años atrás, trabajando para la Fundación de la Innovación Agraria de Chile, donde hicimos un espacio, creamos un espacio colaborativo para compartir información, información fitosanitaria, información de precios, información meteorológica, etcétera. Claro, había la disposición, pero no estaba basada en una práctica, simplemente estaba basada en una creencia. Y las creencias son buenas, pero al fin y al cabo, lo que define a una organización y a una persona y a un equipo es lo que hace. Eso podríamos hablar de la innovación como capacidad colectiva, donde esta fragmentación que nosotros observamos dentro de lo que es los diferentes sectores. No hablamos solamente de turismo, como bien ahí tú pones un ejemplo en lo que es esta experiencia en el tema agrario. Pero desde ahí, ¿qué diferencia los territorios que innovan de los que simplemente eh, reaccionan frente a problemas que evidencian? Sí. Bueno, en primer lugar, si me remito a Joseph Stiglitz, el gran, bueno, economista, premio Nobel de Economía, hoy día quien no funciona como ecosistema está destinado al fracaso. Los países, los territorios, en el caso de los destinos turísticos que no funcionan como ecosistema, es decir, que haya simbiosis. Simbiosis eh, es una palabra que desarrolló, impulsó una gran mujer, Lynn Margulis, y que significa vivir juntos, ¿no? Si hoy día las organizaciones no son capaces de actuar conjuntamente, más en entornos de complejidad, que lo que define el entorno de complejidad es la alta variabilidad que hay
en todo aquello que ocurre en el entorno, a nivel de clientes, a nivel de normativa, a nivel de disrupciones tecnológicas, a nivel de geopolítica, a nivel de competencia, etcétera. Bueno, todo eso. Para poder comprender todo eso, ¿sí? La clave es actuar con inteligencia colectiva. Si solo la inteligencia colectiva nos va a permitir aproximarnos mejor a la comprensión de la realidad. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos los problemas de fragmentación? ¿Por qué las cadenas de valor no están integradas? ¿Por qué no hemos podido aún darle una solución efectiva al tema de la estacionalidad? ¿Por qué la digitalización tiene un bajo impacto a nivel, que no solamente a través a nivel del turismo, ¿eh? Ahí hay un tema, hago un paréntesis, que por ejemplo aquí en España, con los fondos Next Generation, se incentivó mucho la digitalización de las empresas, se entregó mucho dinero, ¿sí? A las empresas, especialmente a las pymes, pero el 95% de esos fondos fueron a páginas web y a redes sociales. Solo un 5% de las empresas redefinieron su negocio. Nadie provocó un impacto de valor. Si simplemente cogieron un pincel y se pusieron a pintar nuevamente la página web, ¿no? En consecuencia, claro, ahí hay una limitación de modelo mental. No, no quiero decir, no estoy diciendo que tengan un déficit cognitivo, simplemente de la mirada de la realidad, ¿no? La mirada de la realidad es esto. Bueno, entonces, hoy, para estar y habitar entornos de alta complejidad, de alta variabilidad, necesariamente, ¿no? Necesitamos inteligencia colectiva y la innovación. Aquí nosotros hemos desarrollado con Madis, que está por aquí, sí, creo que está, sí, un modelo conceptual que yo lo considero bastante potente, ¿no? De hecho, yo tengo un libro, Rosa, ¿puedo hacer publicidad? Sí, Gustavo, ¿me permite? Sí, sí, un libro que acabo de publicar que ¿por qué colapsan las organizaciones? ¿Ya? La pérdida de adaptabilidad. Sí, ahí te veo, Madis. Bueno, este libro se basa en que las empresas hoy deben desarrollar tres funciones que son fundamentales. Sensitividad, que la sensitividad es la capacidad de percibir las señales del entorno. Una empresa que no mira su ecosistema, su entorno inmediato o mayor, está perdida, absolutamente. La segunda función es la comprendibilidad, ¿sí? O aprendibilidad, en rigor, que es la capacidad para entender esas señales. Porque yo puedo, por eso os decía, hoy día podemos sumar mucha información, pero si no entendemos esa información y no le damos un marco interpretativo, estamos liquidados. Y en tercer lugar, coordinabilidad, es decir, la capacidad de actuar. Y estas tres funciones son un bucle virtuoso que solo es virtuoso si están las tres funciones activas. Si una de ellas no funciona, se cae el bucle. Una empresa que mira el entorno pero no entiende lo que pasa, no pasa nada. Si una empresa comprende pero no actúa, no pasa nada. Por tanto, se tienen que dar necesariamente las tres funciones. Y a partir de allí, diseñamos en un segundo foco. Todo esto está explicado con casos, ¿eh? Sí, con casos muy archiconocidos, pero en la forma de utilizar casuística que nos permita comprender la realidad, ¿no? La tercera cuestión, la segunda cuestión, quiero decir, es que cualquier empresa hoy día, de el sector que sea, actúa en tres escalas. En primer lugar, en primer lugar, la complejidad, que es la comprensión del entorno. Si no comprende el entorno, tenemos un problema.
Segundo lugar, la adaptabilidad. Es decir, para estar en un entorno que cambia constantemente, que hay mucha interdependencia, que no hay eh, cas- causa-efecto lineal, sino que hay causa-efecto al azar, caótica, y donde el nivel de predictibilidad es muy bajo. O sea, yo no logro saber qué va a pasar, puedo intuir alguna cosa, ¿no? Por tanto, ha de desarrollar capacidad adaptativa. Y finalmente, la innovación. Por eso yo siempre digo, solo las empresas que son adaptativas innovan, porque la innovación es la forma de ecualizarse de una empresa. Por ejemplo, si hoy día hay una ley que entra al Parlamento y que me va a afectar, qué sé yo, una ley de transición ecológica donde va a generar un impacto importante con el funcionamiento de las empresas turísticas, bueno, yo me preparo para lo que viene. Leí antes que ya la empresa, la ley se formule y entre en rigor, bueno, en vigor quiero decir, bueno, ya me preparo. En consecuencia, entendí lo que venía, lo percibí, lo entiendo y actúo. Pero si no sé nada, soy reactivo y no soy una empresa proactiva. Bueno, por tanto, pues hoy día son elementos fundamentales para que una empresa pueda salir adelante en los entornos que hoy día vivimos. Y eso, escucharme una cosa, y lo digo a ti, Mafi, y a todos los 70 y algo que están, 76 personas que estamos aquí reunidas, esto no depende del tamaño. Esto lo ha de hacer una gran empresa hotelera, una cadena de 185 hoteles, y el hostal de la Plaza Almagro en La Serena, por inventarme una plaza que no sé si existirá, pero seguro que hay alguna Plaza Almagro en La Serena o en Coquimbo, ¿no? Y bueno, todos lo han de hacer. Y Marcelo, se comprende, creo, bastante bien lo que tú nos planteas, pero me gustaría que nos hablaras un poquito respecto a el rol que juegan las comunidades de práctica dentro de lo que son las redes del liderazgo. Eh, ¿Cómo logramos todo esto? Porque la verdad es que muchas veces, y yo creo que estoy interpretando mucho de quienes están conectados, nosotros sentimos de que hay como cierta, es difícil, lo entendemos perfectamente. Queremos llegar, queremos aplicarlo, pero ahí es donde a veces no están las condiciones. Entonces, existe la oportunidad de estas comunidades de práctica y las comunidades de práctica es donde llegamos todos, llegamos la academia, llegamos los investigadores, y lo más importante, justamente desde abajo hacia arriba, desde las comunidades, desde los territorios. Sí, sí. Entonces, A mí sí, sí, me gusta mucho el concepto y de las comunidades de práctica y lo que han generado las organizaciones. Las comunidades de práctica nacen para bypasear las estructuras rígidas de las organizaciones en general. Voy a dar ejemplo del sector público. Aquí en España, eh, el Departamento de Justicia del gobierno catalán, de la Generalitat de Cataluña, yo diría que es entre los servicios públicos europeos que más comunidades de práctica ha desarrollado. ¿Y por qué vinieron las comunidades de práctica? ¿Cómo surgieron? Por una cuestión muy simple. Psicólogos, sociólogos, administrativos, juristas, guardias se dieron cuenta que el justiciable, el perfil del justiciable había cambiado absolutamente. En consecuencia, necesitaban protocolos que ya no están en la ley. Y cambiar una ley es un vía crucis. En consecuencia, crearon las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica tuvieron la función de generar
un marco de acción diferente al que tenían. Y este marco de acción nuevo recogía la nueva realidad a la cual se enfrentaban. Por lo tanto, las comunidades de práctica además surgen en forma espontánea, emergente, ¿no? Como tú decías, ¿no? En forma ascendente, de abajo hacia arriba, ¿no? Y hoy día la autoorganización es clave, ¿eh? Que tanto gremios en un territorio y que puedan actuar, ¿no? Eh, Entre ellos, aunque cada uno tenga sus especificidades, ¿no? Y que recojan esas eh, especificidades o atributos propios de un territorio, aunque sean un mismo gremio, ¿no? Eso nos permite situarnos mucho más en la idiosincrasia del contexto, ¿m? Y comprender bien el contexto. Las comunidades de práctica, además, se organizan de una forma que a mí me gusta mucho, que es un propósito común. En segundo lugar, comparten conocimiento y se estructuran en torno a reglas sencillas, ¿no? No existe la- el acervo pasado o reconocen que el acervo cultural del hacer del pasado ya no funciona allí y por tanto crean unas reglas diferentes y bastante heurísticas, ¿no? Que son generales, no la burocracia de las reglas típicamente que surgían anteriormente, ¿no? Y las comunidades de prácticas son una manifestación de la inteligencia organizacional, porque pueden abordar. Sí, 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 dime, dime. Efectivamente, o sea, en las comunidades de práctica creo que una de las cosas tremendamente valorables es que uno aprende mucho de sus pares también. Cuando uno va aprendiendo de sus pares, va dándose cuenta que a veces problemas que uno los ve como muy difícil de poder abordarlo, se da cuenta de que hay otros que ya lo han pasado y que sin duda les va abriendo posibilidades y darse cuenta de que no es tan complejo. Y también el conocimiento que van adquiriendo muchas veces ahorra muchísimo en temas de tiempo, de energía y por sobre todo de darse cuenta que a veces hay problemas comunes y que se pueden abordar de forma asociativa. Eso ayuda mucho, ayuda. Eh, Marcelo, la verdad es que podríamos pasar horas hablando de este tema. Tenemos un tiempo bastante limitado y a mí me gustaría, sí, algo muy importante, algo que No, tú nos estás dejando. pero no me hagas bailar, ¿eh? No, 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 Bueno, no. Marcelo, mira, una de las cosas que tú nos heredas y por qué está acá, quizás muchos se preguntan de cómo llegó, de cómo estamos en esta conversación. Contarles de que Marcelo es quien está desarrollando con su equipo de profesionales lo que es el Transforma Turismo Lab. Entonces nos gustaría un poquitito dentro de todo esto que hemos hablado y que por cierto da para muchas horas, como ya dije, que nos hables un poquito respecto al Turismo Lab y qué es lo que implica esto, cuáles son los desafíos que tú nos estás dejando y este trabajo que nosotros tenemos que seguir adelante. sí. Bueno, mira, interesante que lo plantees, ya me había olvidado, aunque No, no te puedes olvidar por ningún no, 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 motivo. no, 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 te digo, y eso que me voy a dormir y me despierto con el TT Lab aquí en la frente. Bueno, esta es una iniciativa de Transforma Turismo, no es nuestra, nosotros nos hemos adjudicado la licitación. Y yo les manifesté desde el inicio que el proyecto me encantaba, porque la verdad que estaba, la formulación me gustó y nos gustó, quiero decir, y nos gustó porque sin que hubiéramos tenido ningún contacto antes, hablaban de complejidad e innovación. Y ya con eso, para nosotros ya tenía un valor importante, porque si no incorporamos la complejidad a la ecuación de la innovación, vamos a hacer innovación precaria, ¿no? Entonces, el turismo, el Transforma Turismo Lab es una iniciativa que lo que busca es crear un espacio de experimentación para identificar desafíos complejos del turismo y darle soluciones
innovadoras, que son desafíos, ¿no?, que las empresas por sí solas o los gremios por sí solos no pueden solucionar. Sí. Hoy día vivimos inteligencias de enjambre, hoy día no es la época de Llanero Solitario, aunque a mí me encantaba el Llanero Solitario, bueno, que no estaba tan solitario porque tenía el indio este que lo acompañaba, que no recuerdo el nombre de él, y su caballo plata, ¿no? Pero hoy día la inteligencia es una inteligencia colectiva, inteligencia de enjambre, y se necesita esto. Y eso está en la base del Transforma Turismo Lab, que está en proceso de acabar su diseño y luego entrará en una etapa de búsqueda de alianzas y de fondos que le permitan existir, ¿no? Además, el Transforma Turismo Lab se apalanca en una red en donde todos ustedes quienes están aquí juegan un papel importante, ¿no? El Transforma Turismo Lab tiene que dar respuesta a partir de las interacciones que se produzcan entre ustedes como red, ¿no? Que nos permitan identificar problemas, traer problemas, seleccionar aquellos problemas que tienen una naturaleza compleja y abordarlo a través de metodologías de innovación que nos permitan ir pasando desde las fases más creativas de ideación hasta las fases de prototipado y darle una solución. También el Transforma Turismo Lab hemos elaborado un mapa dinámico, cosa que no se había hecho anteriormente, un mapa dinámico de actores, porque esto ocurrirá. Hoy día el valor que tiene el Transforma Turismo Lab para, lo voy a decir en términos muy genéricos, ¿no? Porque también lo podemos hablar más en términos más específicos, pero lo voy a decir en términos genéricos para que pueda, digamos, acogerlo cada uno de quienes están ahora aquí escuchándonos, ¿no? Y viéndonos. El Transforma Turismo Lab lo que busca es que las personas que formen parte de la red del Transforma Turismo puedan, a través de la interacción con otras personas, encontrar soluciones innovadoras a los problemas del conjunto y los propios, ¿sí? Y acceder a información que les permita mejorar sus capacidades de innovación y formar parte de un marketplace, ¿no? En el sentido de que las personas que forman parte del ecosistema, a partir de las interacciones entre ellos, puedan encontrar vínculos, conexiones que les permitan hacer mejor aquello que están haciendo, aprendiendo, como en las comunidades de prácticas, a partir de experiencias de otros y, sobre todo, impulsar nuevos negocios, ¿no? Hoy día no tenemos en la cabeza los negocios del futuro. Cuando mi hermano me pregunta qué puede, me llama y me dice, ¿qué crees tú que debería estudiar el hijo que ahora entra a la universidad? Dije, pero no soy Mandrake el mago para decir cuáles son las profesiones que tendrán salida profesional de aquí a 5, 10, 15 años. Esto cambiará mucho. La velocidad de cambio hoy día es altísima, ¿no? Entonces, el valor que quiere entregar el Transforma Turismo Lab es información, conocimientos y contactos, ¿no? Y de la interacción de estos elementos, generar soluciones innovadoras para problemas complejos, para desafíos complejos de las empresas y de los ecosistemas, no solamente de la empresa Juanita Pérez que tiene el hostal, no, también del lugar donde está la Juanita Pérez, ¿no? También el Transforma Turismo Lab, y esto yo diría que es un valor agregado a cualquier laboratorio de innovación, hemos diseñado un mecanismo para identificar esos problemas complejos, ¿no? Que yo creo que es un aporte de valor muy importante. Pensamos que esto es una idea que está avanzada, ¿sí? Pero no sabemos finalmente la forma que va a tomar, que todo lo que ocurra, las interacciones entre los distintos agentes,
se realizará en el marco de una plataforma, ¿no? Una plataforma que nos permita mantener la atención creativa de todas las personas, empresas que pertenezcan. Pero aquí yo hago un llamado, simplemente un llamado porque creo en este proyecto, en primer lugar, y en segundo lugar, porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y Efectivamente. sí, como me ha tocado gestionar muchos laboratorios, diseñar y gestionar muchos laboratorios de innovación y redes, ¿sí? Redes de innovación y de innovadores e innovadoras, muchas veces fallan porque el compromiso es débil y porque esperamos resultados en el corto plazo, ¿no? Hemos de poner el compromiso. Yo sé que el compromiso está, porque lo hemos palpado, hemos tenido interacciones con, quizás alguno de ustedes ha estado en alguna de las actividades que desarrollamos, ¿no? Pero ese compromiso se ha de traducir no solamente en la declaración de yo me comprometo, sino en acciones que permitan estar, ¿no? Porque si no interaccionamos con los otros, no se va a generar nada, ¿no? En complejidad a esto le llamamos las propiedades emergentes. La propiedad emergente la comprenderéis rápidamente en la típica frase que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Es decir, todos los que estamos aquí podemos tener ideas y al final nos quedamos con una que es fruto de la interacción, que no estaba ni en la cabeza de Gabriel, quizás de la cabeza de Rosa, sí, pero ni de Santiago ni de Gustavo, ¿no? Ni de Mafi. Pero bueno, el fruto de la interacción que hemos tenido surge una idea innovadora que genera una solución para la fragmentación, por ejemplo, ¿no? Para la fragmentación de la cadena de valor del turismo. Ya recibiréis noticias a partir de cómo vayamos avanzando. Eh, Esto se va a hacer en una pecera. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que se haga será informado. Les mantendremos al corriente de lo que se vaya haciendo, de cómo vayamos avanzando y obviamente se les invitará a participar, ¿no? Algunos se encantarán más que otros, eso es normal que sea así, pero esperamos que en el corto plazo podamos ir generando resultados de impacto, no solamente indicadores, ¿no? Hay una cosa que es importante en la gestión de la complejidad, que más que enamorarse de los indicadores, hemos de enamorarnos de los patrones, identificar patrones, hacia dónde va, ¿no? Las tendencias en el turismo, en el laboratorio mismo del Transforma Turismo Lab, etcétera. ¿Qué Perfecto, más? totalmente. Totalmente entendible, Marcelo, y ahí vamos a estar muy atentos para ver y que efectivamente se comprenda el trabajo que hay detrás de lo que es Transforma Turismo Lab. Y desde ahí también nosotros tenemos que comprender que la innovación no nace solo de una plataforma, sino de una red de líderes capaces de transformar Totalmente. los problemas territoriales en conocimiento, de colaboración y soluciones concretas, que es lo que necesitamos en el sector turístico. Así es que, Marcelo, estamos como, yo creo que deben haber preguntas Ah, que claro, quieren que están las hacer y la preguntas. Sí, sí. verdad es que me he acaparado las preguntas y nada. Vamos a las preguntas, Gustavo, por favor. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo, y gracias, Mapi. Un gusto. Y sí, hay algunos comentarios y preguntas que nos han hecho los participantes. Por acá nos dicen que si hay una visión común en cada gremio, consensuada en asamblea, ¿debería haber menos fragmentación? Uy, buena pregunta. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que, claro, mira, primero yo me declaro ignorante o poco informado del sector turístico, aunque he trabajado, no es mi especialidad, ¿no? Pero menos conozco la realidad de los gremios. Yo creo que esa pregunta es más para ti, Mafi. Pero, a ver,
Sí, Marcelo, te puedo Sí, ayudar en sí, por esto favor. porque sí, a ver, desde la experiencia del trabajo en los territorios que me ha tocado asumir, yo podría identificar que quizás entre los gremios no hay tanta fragmentación, pero el turismo es una actividad transversal. Esa transversalidad hace de que tengamos que estar siempre en directa coordinación con lo público, con otros gremios, con las comunidades, y desde ahí es donde se genera esta fragmentación y que lamentablemente, si no hay suma de todos los esfuerzos de la cuádruple hélice que se conecte, la verdad es que es complejo. A eso me refería con la fragmentación. Ya, ya. Perfecto. No sé Muchas si gracias. contesté la pregunta. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es que igual es como una pregunta también. Pero igualmente, Gustavo, si me permites un segundo, Sí, el- hemos de saber convivir con las paradojas, ¿eh? De hecho, la paradoja es una chispa sin llama, diría yo. Es una proto semilla que nos permite generar innovación, ¿no? ¿Por qué hay fragmentación si en los gremios, bueno, porque no todos están gremializados, porque hay una realidad que no diría yo que es una esquizofrenia organizacional, pero que se da, ¿no? Hay sesgos que también determinan el comportamiento de los actores, ¿no? De las distintas empresas, por tanto, eso, conviviendo con esto es posible, ¿no? perfecto. Acá hay otra pregunta. Ahí. Dice, ¿puede existir una brecha muy grande en lo que se refiere a destinos turísticos que permita a los más atrasados innovar copiando a los más adelantados? Es como, En primer lugar, sí, 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 lo entiendo perfectamente. El, a ver, se me cruzó una pregunta allí de Madis y me distraíste, Madis. Bueno, una pregunta que hizo ahí en el chat. En primer lugar, el camino que siguen unos no necesariamente han de seguir los otros, sino todos copiaríamos. Yo soy politólogo, por ejemplo. A mí me encanta el funcionamiento del sistema político alemán, que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de todo lo que desató el hitlerismo, bueno, los alemanes dijeron, vamos a crear un sistema de contrapesos y donde el poder no se concentre en nadie y hay muchos contrapesos. Bueno, pero si yo lo llevo a los países latinoamericanos, no funciona. Las variables son contextuales, absolutamente, ¿no? Lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en el otro. Yo lo que siempre digo en la innovación es las referencias. O sea, podemos tener referentes inspiradores, pero no copiarlos del todo. Hay tres maneras de innovar. Copiar, innovar desde lo nuevo, o sea, tabula rasa, ¿sí? Y adaptación. Esta última es el 95%, ¿sí? Es decir, algo que hizo alguien y yo lo adapto a mi entorno. Esa es la manera de innovar, que no hemos de- de- de menospreciarla. De hecho, si miramos la naturaleza, la mayoría de la innovación es exaptación, que es dar una nueva función a algo que servía para otra cosa, que tenía otra utilidad. Ejemplo, las plumas nos surgen como un elemento para volar en las aves. Era un sistema de protección climática. Y luego permitieron volar y luego a Shakespeare escribir Hamlet. Bueno, en consecuencia, las plumas tienen muchas funcionalidades y utilidades. muy bien.
Aquí ya como para ir también cerrando unas últimas preguntas, dice directamente a Marcelo, ¿cómo equilibrar entonces la atención en procesos internos de las empresas con tiempo suficiente para mirar el contexto? Muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Cristian Eh, Castro. sí, mira Cristian Castro, ¿eh? Me leíste la mente, Cristian. Sí, ese equilibrio ha de existir. Es una condición de cualquier organización hoy. Los procesos internos son muchos y diversos, ¿no? Forman parte de la cadena de valor que tiene una organización donde hay procesos de negocio y procesos de apoyo. Uno de los procesos de negocio es la inteligencia adaptativa de la organización. Una organización, si no tiene una unidad de inteligencia, ya, incluso, a ver, aquí probablemente en una empresa pequeña de dos, tres, cinco personas, esto lo puede cumplir esa función una persona o dos personas, ¿no? O esas personas van cumpliendo diferentes roles dentro de la organización, pero no es, no, no se produce una tensión negativa por el hecho de dedicar tiempo a procesos internos y que signifique que no se presta atención a los procesos de mirar el entorno. Han de convivir las dos cosas. No nos sirve solo mirar el entorno y tener procesos internos debilitados, como tampoco nos sirve fortalecer procesos internos y debilitar la mirada del entorno. Hemos de ser, en definitiva, Gustavo y Cristian, ambidiestros. El ambidestrismo es una habilidad, hoy día, yo que soy un zurdo absoluto, veo más por el ojo izquierdo, escribo con la mano izquierda, chuteo con la pierna izquierda, yo no sé por qué tengo la parte de derecha, simplemente, probablemente para mantener el equilibrio, ¿no? Mi corazón lo tengo a la izquierda, voto a la izquierda, bueno, todo a la izquierda, sí, sí, bueno. El, ahora me olvidé lo que iba a decir, ¿ves? Tanto por lenguaraz. Sí, el... hablábamos del ambidiestrismo. ¿Sí? Hoy una organización, del tamaño que sea, ha de explotar su negocio. Eso significa procesos internos, aquello que me permite a mí diseñar y prestar una experiencia turística X, un trekking, un hotel, etcétera, y a la vez explorar. Y en la exploración es el sondeo, el scouting, ¿no? Del entorno, ¿no? Y lo que pasa es que la innovación está allá. Adentro podemos hacer mejora continua, que es otra cosa. Aquello que funciona, cómo yo lo mejoro y lo hago más eficiente. La innovación es mirar afuera, fundamentalmente. Cuando tengáis compañeros que estén mirando al ombligo, no son innovadores. Los innovadores y los innovadores son habitantes de frontera. Están allí, en las intersecciones de las cosas, del conocimiento, de las prácticas, etcétera. Perfecto. Muy bien, pues. Bueno, ya por la hora yo les voy a pedir, Mafi, que ya algunas palabras finales de cierre para ir concluyendo ya esta interesante conversación en este segundo bloque. Así que muchas gracias y la dejo, Mafi, para que pueda ir cerrando con las últimas palabras finales y reflexión con Marcelo. Muy agradecido. Gracias a ti, Bueno, Gustavo. muchas gracias, Gustavo. Yo quiero agradecer primero que todo la invitación, este espacio, esta conversación, que por cierto creo que entrega como reflexión a quienes han estado hoy día acompañándonos, donde principalmente cuando nosotros miramos lo que tenemos versus toda esta batería de información, empezamos a ver de cómo la hacemos propia, de cómo la vamos a introducir. El hecho que tengamos hoy día conectado a este momento 66 personas significa de que hay interés en estos temas.
felicitar al Transforma Turismo por dar la oportunidad de poder compartir conocimientos en este país, porque hoy día la posibilidad de las tecnologías nos permiten esto, de poder tener a Marcelo, y mil disculpas Marcelo, porque está a 6 horas de diferencia, van a ser las 12 de la noche y lo tenemos aquí, de poder tener conectado a todas estas personas que son de todo Chile, creo que eso es tremendamente valioso. Hay que aprovecharlo. Ese es un capital que hoy día podemos desde los territorios aprovechar y hacer lo propio. Quiero reiterar mis agradecimientos desde la academia, desde Societur. Esto es muy importante de saber de que tenemos en los territorios personas, organizaciones que pueden ser nuestros, eh, quienes van a entregar información, con quienes vamos a ser co-creadores, porque es eso, esa es la invitación. Tenemos que co-crear, porque de lo contrario, dentro de las universidades, la investigación no se puede llevar a cabo. Así es que muchísimas gracias, gracias al Transformaturismo, gracias nuevamente Marcelo, y vamos a seguir pendientes del Transforma Lab. Un abrazo. Excelente. ¿Yo puedo decir algo o...? Sí, por Sí, supuesto, Marcelo, por por supuesto. supuesto. Bueno, a ver, la primera cuestión, agradecer a todos los organizadores la invitación. La verdad es que uno se mueve por incentivos y como aquí es fiesta, mi hija pequeña ha salido a comprarme un helado y el incentivo para yo tomarme el helado de yogur con dulce de leche eh, es lo que me ha permitido estar despierto esperando la llegada del helado dentro de algunos minutos, ¿no? Bueno, yo quiero acabar con dos cosas. Una, leerles muy rápidamente una cita que saqué del libro de Robert Pirsig, un sabio, Robert Pirsig, que tiene dos libros, pero son maravillosos. Padecía de esquizofrenia, por tanto tuvo una vida un poco complicada y compleja a la vez, aunque no son la misma cosa. Y escribe lo siguiente en relación a lo complejo y a los modelos mentales, ¿no? Dice así, si se derriba una fábrica, pero se deja intacta la racionalidad que la produjo, esa racionalidad simplemente construirá otra fábrica. Si una revolución derroca un gobierno, pero los patrones sistémicos de pensamiento que produjeron ese gobierno permanecen intactos, esos patrones volverán a reproducirse. Se habla mucho del sistema, pero se le comprende muy poco. En consecuencia, aquí lo que les invito a pensar es que el primer paso para transformar es cambiar nuestros propios modelos mentales. En innovación nos topamos muchas veces con que la innovación enfrentaba como primer obstáculo lo que la gente pensaba. No, si aquí no se puede hacer innovación. No, si las cosas siempre se han hecho así. Y eso impedía desencadenar el proceso innovador. Por tanto, hacer un ejercicio de dejarse arrastrar por lo que creemos, como decía Bertrand Russell, es clave, ¿no? Y por último, sí, ahora sí que lo último, deciros que el éxito del Transforma Turismo Lab depende de muchos factores. Eh, dinero, gestión, gobernanza, tecnología, pero todo eso lo podríamos tener y si falta uno, que son ustedes, todo el barco se hunde. En consecuencia, sois la clave del funcionamiento del Transforma Turismo Lab no solamente para conseguir tener una masa crítica, sino para verdaderamente darle el impulso que le permita hacer aquello que el Transforma Turismo Lab quiere hacer, que es generar soluciones innovadoras. Bueno, eso
Simplemente les deseo que tengáis una buena tarde y yo me quedan 3 minutos para subirme a la calabaza. En consecuencia, ya tengo que irme. Bien, pues. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Te pasaste. Muchas gracias por la reflexión final y por todo tu conocimiento y experiencia en esta jornada. Y por supuesto a Mafi por también compartir sus experiencias y por ser tan buena ahí conductora también, moderadora en este segundo bloque. Así que un aplauso virtual muy grande para ustedes. También agradecer a Gabriel y Santiago, por supuesto, que estuvieron en el primer bloque, y también a Marilyn Mas Bernat, que ahí también se sumó y estuvo con nosotros en esta jornada. Bueno, antes de cerrar, les quiero agradecer a todas y todos por su participación en el chat, por sus comentarios, por las experiencias que ustedes tienen. También es súper interesante leerles y poder compartir toda la información. Así que muy agradecido también a nombre de todo el equipo por toda la interacción. Quiero recordarles también que se les llegó a sus respectivos correos y se ha estado reforzando para que puedan subir una fotografía de su rostro y puedan llenar y contestar algunas preguntas. Esto es muy importante porque con esa información nosotros vamos a generar distintos comunicados y distinta información sobre la participación de ustedes dentro de este programa. Así que ahí para que estén atentos y por favor puedan ahí informar, digamos, y poder subir su foto. Por otro lado, también esta ya es nuestra última semana de las jornadas. Recordad que el jueves es nuestra última jornada del programa, pero también tenemos estos talleres complementarios el día de mañana. Así que para que también estén atentos al correo y al WhatsApp. Entonces, ya para ir cerrando, más que nada les dejo esta pregunta para que ustedes lo vayan analizando. Es ¿qué decisión concreta de mi gremio, organización o territorio podría mejorar durante los próximos 30 días si utilizamos la mejor información disponible? Eso es importante de mi decisión informada de los próximos 30 días. Así que ahí se los dejo para que lo reflexionen y lo puedan ver en sus respectivos gremios. Hoy revisamos que una dirección informada no depende de tener todos los datos, sino saber de qué preguntas, ¿no es cierto?, hacer, qué información es relevante y cómo convertirla en decisiones claras. Entonces les invitamos a tomar todas estas ideas surgidas en el día de hoy y transformarlas en una acción pequeña, medible y compartida con la organización. Así que muchas gracias nuevamente por la participación. Por favor, yo sé que los llenamos con mucha información, carpetas, links, pero es parte también del programa y estamos tratando de ordenarlo lo mejor posible para que tengan toda la información. Así que nos vemos en los que se inscribieron en el taller de mañana y a los demás nos vemos el día jueves en nuestra sexta jornada. Así que muchas gracias a todas y todos, que tengan muy buena tarde. Chao.